Muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecer a la INSEP, mi casa, mi alma máster, y a la Escuela Nacional del Ministerio Público, Instituto de Educación Superior de la República Dominicana, por brindarme la oportunidad de participar en tan importante evento y con un tema que me fascina, lo relativo a la criminalística forense y esa gran utilidad que tiene la criminalística forense en la investigación de lo que está de moda ahora a nivel, digamos que internacional, y es la parte de la criminalidad organizada. Y esto así porque en la mayoría de los países y el gran número de ciudadanos común ve la criminalidad tradicional, ve el crimen de lo que ocurre, digamos, hurtos, robos, eh, homicidios, que son crímenes que a final de la jornada, en la escena de los hechos, van a aparecer los indicios que luego pues se van a convertir en las evidencias luego de ser procesados. Pero en la investigación o en el marco de la criminalidad organizada, del crimen organizado, por del, las características propias de esa organización que se da, de las asociaciones, de esa estructura compleja que se da en el marco de estas estructuras criminales, se hace un poquito más complejo y esto cambia. Bueno, de hecho, hablando de la criminalidad organizada, se desarrolla a través de estructuras organizacionales complejas y de hecho ejecutan sus acciones en un proceso de planeamiento que permite construir y hacer su participación en esos mercados de oferta de bienes y servicios que están legalmente restringidos. Pero ojo, ¿qué pasa con la criminalidad organizada? Con esta caracterización que se da, que si hay un éxito que tiene y que busca el crimen organizado a través de esa organización compleja, jerarquizada, de alguna manera, es precisamente que esconder, no poner como tan fácil como en el caso de la criminalidad común, que ocurre un homicidio, vamos a encontrar en la escena del crimen la sangre, vamos a encontrar los caquillos, vamos a encontrar huellas, vamos a encontrar un sinnúmero de evidencia que van a servir para procesarla. Pero en el caso de la criminalidad organizada, busca precisamente por estas características que tiene una continuidad operativa, vale decir, todos los actores que intervienen están previamente organizados. Cada uno tiene una función que desempeñar. Y esa estructura orgánica jerarquizada no es tan sencillo, por ejemplo, como la criminalidad tradicional, la investigación. Si bien el crimen deja sus huellas y siempre habrá en una escena del crimen, como el gran maestro Edmund Love planteó por el principio de intercambio, en la criminalidad organizada, las pruebas son indiciarias, son cintilas probatorias y es aquí donde necesariamente se requiere de la utilización de la criminalística como esa ciencia multidisciplinar que va a permitir el análisis de esas pruebas indiciarias, de esas cintilas probatorias, a los fines de poder presentar, de que el investigador pueda presentar un caso. La criminalidad organizada, de hecho, se enmascara en el soporte social, porque muchas veces en los lugares, en las provincias, en las regiones donde opera la criminalidad organizada, hace un soporte social y muchas veces incluso ayuda y proporciona bienes y servicios que el Estado no puede proporcionar. Y es aquí una de las razones fundamentales por lo que la criminalidad organizada resulta con mayor dificultad para ser perseguida. Bueno, la estructura de poder que plantea la criminalidad organizada dificulta inclusive al momento de que el investigador recolectar las evidencias, poder de verdad presentar con mayor facilidad
el proceso de que se trate. La característica de la internacionalidad transnacional no tiene frontera. Una persona o un grupo de individuos que forma parte de una organización criminal, pues tiene los medios, tiene el poder. Como el crimen no tiene frontera, todo eso dificulta, además de la oferta y servicios ilegales, que también vamos a ver un poquito más adelante cómo la criminalística, por su multidisciplinaridad, por las técnicas especializadas, es que ayuda a los investigadores a poder llegar. Por ejemplo, características de las evidencias que se van a encontrar en un proceso de investigación de la criminalidad organizada. Pruebas indiciarias, cintilas probatorias o cintilas indirectas. Ahora, y ponemos el primer ejemplo. En el caso de la República Dominicana o cualquier país, el crimen organizado busca precisamente el dinero, porque al final de la jornada las organizaciones criminales, sea si hablamos de una organización conformada por que trafica drogas y sustancias controladas, tanto nacional como internacional, si estamos hablando de una organización dedicada a la trata y tráfico de personas, para citar dos ejemplos, o un ejemplo que está ahora muy de moda, la parte de la corrupción administrativa. Las pruebas que se van a encontrar son indiciarias, son indirectas. Por ejemplo, tener dinero, una cantidad de dinero no es un delito. Tener una cantidad X de bienes, exorbitante de bienes, tampoco es delito. Ahí entra la criminalística forense para verificar y estudiar el origen de esos bienes, el origen de esos patrimonios. Además, la característica de la evidencia va muy de la mano con el modo operandi. Es un modo operandi complejo. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada está jerarquizada con un esquema de poder. Además, el logro de los enmascaramientos de sus acciones, el éxito de la criminalidad organizada, el éxito, por ejemplo, de las organizaciones que se dedican al blanqueo de capitales o al lavado de activos, es precisamente poder enmascarar, poder dar apariencia de licitud. Y estas son características que tienen las evidencias en materia de criminalidad organizada, que necesariamente se requiere de la utilidad de esas herramientas técnicas especializadas que facilita la criminalística. Y le ponemos el apellido, la criminalística forense. Dentro de las principales tipologías de la criminalidad organizada que se dan, están los delitos financieros. O sea, vamos a encontrar que las actividades en lo financiero, en los bancos y en las diferentes entidades de intermediación financiera y otros tipos de entidades dedicadas al comercio nacional e internacional, encontramos el lavado de activos, ya ahora mucho más acabado, mucho más aterrizado, independientemente de que persiste la debilidad, digamos que legal, porque no en todos los países vamos a encontrar el ciberlavado de activos. Y hablamos del ciberlavado de activos porque en principio, por ejemplo, en materia de lavado de activos se comenzaba a traficar el dinero en el marco del crimen organizado a través de pequeñas cantidades. Luego, a través del pitufeo, la criminalidad sigue modernizándose y ahora en la actualidad no es ni siquiera a través de transferencias que muchas se dan y que estaba en los paraísos fiscales la facilidad para transportar, para depositar, para la compra de bienes y servicios sin ser molestado por las autoridades correspondientes. Hablamos ahora del ciberlavado, del ciberblanqueo de capitales, porque esta transferencia, porque este dinero se coloca a través de la ciberdivisa, la llamada criptomoneda, criptodivisa, el Bitcoin, para citar, por ejemplo, que el Bitcoin es solamente una moneda de las tantas criptomonedas o criptodivisas. Está también la parte del tráfico y trata de personas. Para hacer la investigación en materia de tráfico y trata de personas, se requieren de inclusive realizar investigaciones de tipo proactiva. No es la investigación normal que se hace. Y esto tiene que hacerse a través de la criminalística forense que ayuda
a hacer las pericias del lugar correspondiente, a hacer los informes periciales del lugar correspondiente, que a simple vista no se ven en el ámbito de la criminalidad tradicional. Dentro de esos delitos también vamos a encontrar, como inclusive ya hemos mencionado, la parte de las drogas, tráfico de drogas, falsificación y contrabando, tráfico de armas convencionales y de destrucción masiva, tráfico de bienes robados, inclusive, y patrimonios culturales de un país a otro. En la República Dominicana hemos tenido muchísimos casos de vehículos que son sustraídos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, que lo transportan y se venden aquí a través de acciones fraudulentas y entran, inclusive muchos de ellos hasta pagan sus impuestos. Sin embargo, el origen es ilícito y toda esta trazabilidad que hay que hacer en la investigación penal, en la investigación criminal, porque para hacer eso normalmente tiene que ver con la criminalidad, con el crimen organizado transnacional. También la corrupción administrativa, que es un mundo. Los crímenes y delitos de alta tecnología o llamada ciberdelincuencia. Todo esto, al momento de hacer la indagatoria, la investigación es diferente, porque el crimen, la criminalidad organizada, como hemos dicho anteriormente, trata de no dejar huellas. Y entonces es ahí donde entra la criminalística para poder esclarecer esta parte. Aquí presentamos un diagrama de, los, de las principales actividades delictivas, características del crimen organizado. Entonces, cuando hablamos, cuando hablamos de una investigación en el marco del crimen organizado, necesariamente tenemos que hacer un balance de si estamos frente a una investigación reactiva que es propia de la criminalidad tradicional o a una investigación proactiva que es propia de la criminalidad organizada. Dígase principalmente lavado de activos que no deja huellas o deja por lo menos muy pocas huellas. Podemos estar frente a un caso donde los lavadores de los bienes aparentemente tienen un negocio de compraventa o aparentemente tienen un negocio de ferretería. Sin embargo, viéndolo a simple vista, posiblemente cuando vamos ante el juez, necesariamente el juez lo va a ver como lo ven la mayoría de las personas, como una actividad de ilícito comercio. Sin embargo, necesariamente vamos a ver cuánto exportó, cuánto viene, cuánta materia prima, cuánta venta registró, cuánto impuesto pagó en la Dirección General de Impuesto Interno, si pagó los impuestos aduanales, todo eso a través de la criminalística forense, cuando se hace el informe, cuando se hace el análisis, se va a determinar la realidad de la comisión de los delitos. Aquí tenemos un poco más detallada la diferencia de lo que es la investigación reactiva versus la investigación proactiva. En el caso de la criminalidad organizada, la víctima prácticamente es el Estado. En el caso de la investigación reactiva, va a depender, la teoría del caso va a depender siempre del relato de la víctima. Pero en el caso de la criminalidad organizada, el relato del caso no depende de la víctima. La investigación en la criminalidad organizada va dirigida a empresas criminales, a grupos delictivos organizados. Y los casos son sustentados, todos los procesos son sustentados con inteligencia previa. La persecución del dinero respecto en el caso del lavado de activos proveniente de actividades ilícitas. El lavado de activos en sus dos vertientes, característico propio de la criminalidad organizada, en la vertiente del lavado de activos como delito autónomo y como delito precedente de una actividad ilícita previa. Las autoridades, en este caso el órgano persecutor, debe esperar informe. No necesita, como decíamos desde el principio, que la víctima indique. Incluso la investigación proactiva y con la utilidad de la criminalística forense para explicar esos hallazgos de manera científica,
tomando en cuenta que a través de que con la criminalística vamos a poder probar el cómo, cuándo, dónde, quién, cómo lo hizo. El mayor tiene inclusive la investigación proactiva mayor tiempo para generar la investigación. Y la investigación se puede llevar a cabo en modo secreto, pero se va a llevar a cabo en modo secreto a través de ese levantamiento que se hace y que nos va a llevar la criminalística. La criminalística, la técnica de investigación especializada que se dan con la ayuda de la criminalística, el agente bajo reserva, que lo establece el Código Procesal Penal, y de hecho también lo podemos encontrar en España, y el agente bajo reserva en España podemos encontrar también en la norma el agente inclusive online, el agente encubierto, como lo llama la ley orgánica, como lo establece la ley orgánica española. Pero las informaciones que obtiene el agente bajo reserva y además el equipo de inteligencia y las interceptaciones telefónicas, las redes sociales, la vigilancia física y todo lo que tiene que ver con esos equipos electrónicos, con la recolección de esa evidencia electrónica, obligatoriamente tienen que ser procesadas con las técnicas que aporta la criminalística forense. Porque las informaciones que recolectó el agente bajo reserva hay que pasarla por un análisis. El equipo de inteligencia que recolectó, que sintetiza el conocimiento, que permite ver un poco más allá de lo cotidiano, permite que esas evidencias recolectadas pues nos ayuden. Y la utilidad de la criminalística forense sirve en términos generales para la investigación patrimonial que tanto se da en la criminalidad organizada. La raíz o el interés particular del crimen organizado, precisamente en la parte de la investigación patrimonial, que es la base fundamental del crimen organizado, porque la razón de ser del crimen organizado es precisamente la búsqueda del dinero, la búsqueda de los bienes, la búsqueda de esos activos. Entonces, la utilidad de la criminalística forense en la investigación se manifiesta precisamente en cada uno de esa elaboración, de esos informes, que el juez necesita ver cuando el fiscal le presenta un caso, que este informe establecerle por qué yo digo que esos bienes son origen o se originan en actos ilícitos. Los informes contables, el análisis patrimonial. Digamos que si Juan Mateo es un ciudadano que lo que ha registrado en la renta pública es un negocio que le proporciona 1 millón de pesos mensuales. Pues de repente Juan tiene 10 años trabajando y 1.700.000 pesos, y de repente la empresa de Juan comienza a reportar 5, 6, 7 millones. Precisamente al momento de hacer ese informe contable entra la criminalística forense y el análisis de ese patrimonio, las pericias documentales, porque en este marco se dan falsificaciones documentales, tanto públicas como privadas, desde el momento de la adquisición, desde el momento de las ventas, compra y venta. Y hay que hacer pericias documentales, y hay que hacer peritajes contables, y hay que hacer peritajes de valoración del inmueble. De hecho, en materia de extinción de dominio, por ejemplo, que aunque está en la República Dominicana como una ley, un acto autónomo e independiente de todo proceso penal, pero proviene y va a ser un proceso, un planteamiento a través de bienes de origen ilícito o de presunto ilícito del bien. Hay que hacer estos análisis para valorizar la propiedad y poder inclusive presentarle al juzgador, que va a conocer y va a dar una decisión en provecho del Estado. El análisis de la evidencia digital desde el principio en la República Dominicana y en todos los países, ya la evidencia digital es una evidencia, es como la evidencia física. Lo único que al momento del investigador hacer la recolección de la evidencia, necesariamente tendrá que hacerlo conforme a lo que establece la norma. Y cada uno de los peritos en sus diferentes campos especializados necesariamente tendrán que hacerlo artamiz de lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica y el Código Procesal Penal.
Y esa recolección de la evidencia especializada va a necesitar de nuestra amiguita, la criminalística, para poder verificar. Pero ahora, incluso lo que está más de moda, lo que se está poniendo de moda y lo que está demandando, la perfilación criminal, muy de moda en España. Los perfiles criminales se hacen, la perfilación criminal, el perfilado indirecto, incluso los interrogatorios, entrevistas y otros medios o técnicas especializadas de investigación tendrán que hacerse con las herramientas que establece la criminalística forense. Establecer el modo operandi, estudiar el modo operandi de la criminalidad organizada, necesariamente hay que contar con el concurso de esos aportes que hace la criminalística forense. Miren, y para ilustrar esta imagen, esta secuencia que se da con las herramientas de la investigación financiera, solicitud de informaciones, desde el momento mismo de la solicitud de informaciones, que llegamos al análisis de esas informaciones, entra la utilidad de la criminalística forense en la investigación, el análisis financiero, inclusive el análisis de los socios, del origen de los bienes. Todo esto se hace a través de análisis e informes que tienen que hacer los peritos en sus diferentes ramas. La vigilancia y seguimiento, el estudio de las redes sociales, el estudio de las fuentes abiertas que tanta información le proporcionan al investigador, en este caso a través de la cibercriminalística, y aún la depuración de los familiares o posibles allegados, las entrevistas y los interrogatorios, allanamientos y registros tienen mucho que ver con la información que da la información y la utilidad de la criminalística forense en este campo. Y con la técnica de la criminalística forense se permite establecer, estudiar el perfil criminal de las personas físicas y las personas jurídicas en una investigación patrimonial, característica de la criminalidad o del crimen organizado. Las etapas, características, las autoridades que intervienen, las conductas típicas antijurídicas y culpables de los asociados, de los miembros de las redes criminológicas. Y la perfilación criminal, ya casi cerrando mi participación, la podemos hacer a través del uso de la criminalística a personas físicas y morales que no pueden justificar los activos localizados, los bienes, los activos, sea en efectivo, sea en transferencia, sea en bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles. De hecho, el tiempo en que se ha convertido, en que se ha transferido, en que se ha transportado, todas esas informaciones que a simple vista para la mayoría de las personas no se ven con cierta facilidad, la podemos los investigadores tamizar a través de la criminalística forense. El dominio de los bienes y los activos productos de la actividad criminal, cual que sea, todo eso a través del análisis de los diferentes peritajes que permite desarrollar la criminalística forense, la posesión, la administración y la confianza de la estructura criminal. Además, analizar las empresas para las tipologías del lavado de activos en el marco de los llamados entramados societarios. Me someto, si hay alguna pregunta respecto al tema que hemos expuesto, me ceñí básicamente al tiempo permitido. Agradecer de nuevo la oportunidad de que pudiera participar.